7 de la mañana, 13 minutos. Este 16 de enero es una fecha trascendental para los trabajadores colombianos que por años han cotizado al sistema pensional esperando asegurar su retiro. Hasta ese día es la posibilidad de elegir a CAI, que es la administradora del componente complementario de ahorro individual. Ese es el nuevo nombre de lo que conocemos todos como administradora de fondo de pensiones. Vamos a hacer pedagogía sobre la reforma pensional, los primeros pasos, y vamos a aclarar muchísimas dudas. El abogado especialista en derecho financiero y experto en pensiones, Mauricio Restrepo, está con nosotros. Mauricio, feliz año, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al tablero de Noticias Caracol para abordar un tema tan sensible, tan importante para los colombianos, para los trabajadores. Alejandra, buenos días, y a todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante que nos acomete a todos los colombianos. Sí, bueno, abogado, entonces, comencemos haciendo un repasito ligero de quién es el público objetivo para esa fecha trascendental de 16 de enero. ¿Quiénes son los que tienen que elegir esos ACAI? Perfecto, Alejandra, y a todos los televidentes. El próximo 16 de enero, jueves, pasado mañana, todas aquellas personas que estén en Colpensiones sí, y que no estén en transición, valga decir, las mujeres que tengan 750 semanas o los hombres que tengan 900 semanas no deberán elegir a CAI. Solamente personas de Colpensiones que no estén en ese rango de transición deberán escoger una ACAI el próximo 16 de enero. Y le agrego una característica más, los que devenguen más de 2.3 salarios mínimos, ¿cierto? Correcto, es decir, 3.274.050 pesos. ¿Por qué dimos esta cifra tan exacta? Porque es posible que se pase por unos pesos, por 50, 100, 1.000, 4.000 pesos. Así se pase por unas diferencias pequeñas, debe escoger una CAI y esos recursos serán administrados por estos fondos. Ojo, esa es una precisión muy importante. Ahora sí, hay una lluvia de inquietudes frente a todo este proceso de transformación que va a tener el sistema pensional en el país. Y ese es el propósito principal de este tablero de Noticias Caracol, resolver las preguntas de la gente. Entonces entremos en materia, abogado Restrepo. Pregunta Carlos Garzón, ¿esto de los ACAI ya es un hecho? Luego la reforma pensional no está demandada en la Corte Constitucional y hasta que ellos no definan, ¿no queda en firme? ¿Alguien tiene respuestas? Bueno, muy buena pregunta, excelente. Los colombianos deben saber que esto es como unos semáforos. Ya la reforma pensional surtió unos pasos, pero falta uno muy importante que es la revisión de la Corte Constitucional, que en las próximas semanas se estará pronunciando sobre la legalidad o no de esta reforma. Ya sabemos que hay muchas dudas de que si ese pupitrazo que vimos como se dio el año pasado va a afectar la reforma. De afectar la reforma y de que la Corte Constitucional la tumbe, pues obviamente entraremos a un estado como se encontraba anteriormente y empezaremos a barajar de nuevo. Por el momento, lo que tenemos es que la ley está vigente, la Corte no se ha pronunciado, pero se va a pronunciar. Entonces, hoy a las 7:16 de la mañana, usted, don Carlos, tiene que ingresar y escoger su ACAI porque todavía no hay pronunciamiento de la Corte Constitucional y lo que está en firme. ¿Lo resumí bien? Totalmente. Perfecto. Vámonos a las calles de Bogotá, abogado, si le parece, sí, porque ahí también hay inquietudes de la gente. Veamos a ver qué preguntan los ciudadanos de la capital. ¿Quién me da la información que tengo en Colpensiones y en la CAI o me van a dar un solo reporte? Perfecto, eso es muy importante y es un reto grandísimo en el tema de la información. Sí. Aquí a los afiliados les deben dar un reporte unificado. Para eso están trabajando de común acuerdo tanto fondos privados como Colpensiones, Asofondos, que es el que agremia a los fondos privados. Recordemos, Alejandra, que en este momento hay 4 fondos autorizados por la Superintendencia Financiera. Sí. Porvenir, Protección, Colfondos y Ascandia. Solamente esos 4 fondos en este momento están autorizados. Ellos son los encargados de condensar la información para que cuando ya se les vaya a emitir la información haya una información unificada y a los afiliados no se les pierda ninguna semana de cotización.
Muy bien, entonces, no les van a llegar 2 reportes. No, un porque reporte recordemos que unificado. ahora todos los colombianos que deben más de 3.2 y una colita millones de salario van a estar una parte en Colpensiones y otra parte en fondo privado. Entonces no los van a enloquecer con reportes de uno y otro, no. Así es. Esa información tendrá que estar unificada para perfecto entendimiento de los usuarios, de los trabajadores. De acuerdo, y es un inmenso reto Muy bien. de aquí al 1 de julio. Alejandra, que es cuando entra en operación el sistema. La gente cree que va a entrar el próximo jueves, pero no. Solamente es la elección. La elección de la CAI. Bueno, vámonos con esta pregunta de Andrés Granda que dice, ¿qué pasará con los que siempre estuvimos en Colpensiones y nos aplica la reforma? Lo que se lee en el texto es que Colpensiones nos dará un bono pensional por esas semanas pre-reforma, pero no dice nada de cómo se calculará. ¿Me convendrá doble asesoría hoy? Esta persona no tendrá que preocuparse en el sentido de que si está en Colpensiones y no le aplica la reforma es porque no tiene transición. Entonces, esta persona deberá asesorarse, hacer sus cuentas para que verifique cuáles van a ser los cumplimientos de requisito al final. Como no se le aplica la reforma, esta persona, si devenga más de 2.3 salarios, es decir, más de 3.274.050 pesos, esta persona deberá estar por ese valor en Colpensiones y será automático, y por el excedente tendrá que estar en una ACAI. Bueno, perfecto. Esa es la pregunta de Andrés Granda, esa es la respuesta para Andrés Granda. Vámonos a Popayán. Allí también hay preguntas de los ciudadanos de la Ciudad Blanca. Vamos a ver cuáles son las inquietudes. ¿Qué pasa si cotizo más de 2.3 salarios mínimos, no estoy en transición y no escojo una administradora de pensiones antes de este próximo jueves? Bueno, lo ideal es que haga esa escogencia y que se informe cuál será la CAI que le conviene. Pero si usted no hace una elección, el gobierno, a través de Colpensiones, de forma aleatoria, hará esa asignación de ACAI dentro de las 4 que ya están autorizadas. Eso no quiere decir que tenga que quedarse a perpetuidad, ¿no? Puede la persona cambiarse. podrá cada 6 meses cambiarse de ACAI. Ahora, acordémonos que vendrán muy posiblemente otros operadores, como las fiduciarias, las comisionistas de bolsa, las aseguradoras, entidades sin ánimo de lucro. El mismo Colpensiones podrá ser una ACAI. Entonces, aquí hay que tener claridad de que si no hay una elección, se la harán por usted, Colpensiones, el gobierno nacional, de forma aleatoria y equitativa en los fondos que actualmente hay, y a futuro, cada 6 meses podrá hacer el traslado de esa ACAI. Mauricio, usted acaba de hacer una alusión a usted debe elegir, lo ideal es que usted elija si ACAI antes del 16 de enero de acuerdo a su conveniencia. ¿Cómo los usuarios fijan esa conveniencia? De acuerdo, hay 4 factores que son muy importantes. Primero, la rentabilidad histórica. Esas publicaciones se encuentran oficial y públicamente emitidas por la Superintendencia Financiera, Asofondos también las tiene. Es muy importante la rentabilidad, pero también las comisiones. Habrá entidades que de pronto cobren menor comisión, eso será un factor de competencia. El servicio que puedan prestar también estas administradoras del componente complementario también será importante. Y un último factor será la inversión en los multifondos. Acordémonos que las personas podrán elegir en dónde se invierten esos recursos, en alto riesgo, mediano riesgo o en un riesgo muy conservador. Entonces, las personas, digamos, no hay una regla definitiva, tendrá que mirar esos 4 factores para que mire qué es lo que más le conviene. Rentabilidad, bajas comisiones, otros servicios y las inversiones en los multifondos. Perfecto, esto no es una decisión menor, es asegurar el retiro de los trabajadores. Bueno, mire, este usuario que se llama Elsa nos dice, pues es que la reforma pensional no me deja elegir estar solo en Colpensiones, ¿ahí qué? No, la reforma sí le deja elegir su ACAI, pero acordémonos que a partir del 1 de julio de este año se acaba la competencia, Alejandra. Es decir, ya no habrá elección entre Colpensiones y fondo privado, no, habrá un complemento. Todas las personas de 2.3 deberán estar en el público. Si yo me quiero quedar solamente en Colpensiones, no lo puedo hacer. Yo tengo que dividir mi salario si es mayor a 3.274.050 pesos. Tengo que dividirme.
No me puedo quedar solo en Colpensiones. Así es, porque va a operar la nueva reforma en ese sentido. Ahora, imaginémonos un escenario en donde Colpensiones sea acá y a futuro. Entonces la persona podrá estar en Colpensiones, en su componente obligatorio, y en de Colpensiones, 2.3, en y componente en Colpensiones, privado. en componente de ACAI. De ACAI, en componente de ACAI. Bueno, vámonos a Cartagena, Mauricio, porque Maravilloso. los habitantes de la Heroica, el señor Jesús Aguilar, también tiene una inquietud a esta hora para que la resolvamos. ¿Cuáles son las administradoras de pensiones que hasta el momento están autorizadas para manejar los recursos adicionales a 2.3 salarios mínimos? ¿Colpensiones es una de ellas? Bueno, ya lo respondimos, pero repitámoslo rápidamente. Porvenir, Protección, Colfondos y Ascandia. El 8 de enero, miércoles pasado, la Superintendencia Financiera emitió una resolución dándoles autorización. Nos dice el televidente, y Colpensiones, muy seguramente, a futuro podrá ser ACAI, así como las que ya mencionamos, fiduciarias, comisionistas de bolsa, aseguradoras u otras entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera. Mauricio, una persona que está a puertas de su pensión, que ya está en el proceso o está cerquita, le faltan poquitos años, ¿dónde queda? ¿En qué escenario queda? ¿Tiene que escoger ACAI? ¿No tiene que escoger ACAI? ¿Qué? No, ya hablamos del régimen de transición, Alejandra. Es decir, que todas aquellas personas que a 1 de julio de este año, mujeres tengan 750 semanas o los hombres 900 semanas, quedarán blindados, no tendrán que elegir. Igualmente, Alejandra, las personas que estén en fondo privado y que no tengan transición, esas personas podrán quedarse en su fondo privado y no tendrán que escoger. Se entenderá de forma tácita que ya han escogido. Ah, perfecto. Ahora, no quiere decir que si quieren cambiarse o escoger otra opción de las administradoras que acabamos de elegir, lo podrán hacer sin ningún problema. Perfecto. Vámonos nuevamente a las calles de Bogotá. Tenemos más preguntas de los habitantes de la capital. ¿Desde cuándo inician a manejar los recursos? ¿Desde ya o cuándo inicia la reforma? Bueno, maravillosa pregunta, porque las personas creen que a partir del jueves ya deben consignar esos excedentes. No, la reforma todavía no está vigente. La reforma entra en operación el 1 de julio de este año. Y es a partir de esa fecha en donde se empezarán a consignar los excedentes. Esto se hace, Alejandra, con el fin de irse preparando, de que las empresas, las entidades, los trabajadores independientes puedan desde ya, y lo mismo las administradoras, de hacer y preparar toda la logística para que cuando entre en operación pueda entrar sin ninguna dificultad. Para saber cuántos recursos van a administrar Correcto. en promedio, cuántos usuarios van a tener Correcto. dentro de sus bases, para preparar toda la infraestructura técnica y humana para el reto que se viene. Robustecerse en la medida en que sea necesario. Vámonos Así de es. nuevo a Popayán. Catalina Montenegro nos envía esta pregunta. ¿Qué pasa si hoy estoy en un fondo privado de pensiones o estoy en transición y gano más de 2.2 salarios mínimos? ¿Debo escoger una administradora de pensiones? Claro, es lo que hemos venido, Catalina, repitiendo en la mañana. Sería muy importante que se informe bien y que escoja una ACAI. Alejandra lo menciona, no es una decisión cualquiera, es una decisión trascendental, porque desafortunadamente nosotros este tipo de decisiones no les paramos muchas bolas, diciéndolo coloquialmente. Pero estamos hablando del tema de pensiones y el tiempo va pasando, entonces todas las decisiones y previsiones que podamos tener en materia pensional las debemos hacer desde ya y hacer las mejores elecciones. Muy bien. Y vamos a irnos a escuchar la pregunta de Wilmer Bellojín desde Cartagena. A ver, Wilmer, ¿cuál es su inquietud? Habrá otras entidades diferentes a las 4 ya establecidas legalmente, bien. como son Colfondo, Bien. Colpensiones, Protección, entre otras, que puedan ser administradoras de los recursos de pensiones. Claro que sí, Alejandra, ya lo hemos repetido, en este momento solo 4, las que ya hemos mencionado en 2 oportunidades, y podrán venir otras entidades a futuro, en un corto o mediano plazo, que autorice la Superintendencia Financiera
Importante decir que Colpensiones muy seguramente será también un competidor a CAI. Pero entonces por ahora 4. Usted puede ingresar a las páginas de esas 4 administradoras de fondo de pensiones que ahora se llaman ACAI y elegir la que, como decíamos hace unos minutos, sea la de su conveniencia. Repitámoslos: Porvenir, Protección, Colfondos y Escandia. Esas son las 4 autorizadas. Y en este momento vamos a repetir esta cifra, porque es que esta es supremamente importante. Es el partidor para que ustedes se den cuenta si hacen parte o no del grupo objetivo de esta transición en el sistema pensional del país. ¿Qué pasa si acá me quedo en 3.274.000 y me faltan los 50? Nada, esto es como una guillotina. Ahí es el corte. Ahí es el corte y esas personas estarán obligatoriamente solo en Colpensiones. Solo en Colpensiones. Si usted devenga más de esta cifra, así de exacta, si acá pasa a 51, pues usted tiene que entrar desde hoy y hasta el próximo 16 a elegir una CAI. Si no lo elige, pues entonces el Estado decidirá por usted. Mauricio, seguiremos haciendo pedagogía porque son muchos los temas que se derivan de esta reforma pensional y también muchísimas dudas. Por ahora nos quedamos en este primer paso que tiene una fecha trascendental, que es pasado mañana, 16 de enero, donde ustedes deben, y digo ustedes porque yo me quedé en transición, Muy bien, muy bien. donde ustedes deben elegir ese ACAI. Abogado, un gusto siempre. Feliz año, muchísimas gracias por este tiempo tan valioso para resolver las dudas de los colombianos. Así es, Alejandra, y un muy buen día para todos los colombianos.